Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Hola a todos estudiantes, soy su maestra Scarlett Rincón y les doy la bienvenida a este encuentro con el conocimiento. Ponemos todo nuestro esfuerzo para que aprendamos en casa. Su misión es aprovechar desde el primero hasta el último minuto de clases y poner en práctica todo lo aprendido en el día de hoy. En agenda tenemos 3 interesantes asignaturas: lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. En nuestra primera clase, que será de lengua española, aprenderemos acerca de la voz pasiva y activa y del complemento directo e indirecto en la oración. En ciencias de la naturaleza, analizaremos sobre el aire y su composición química. Además, conoceremos lo que es la atmósfera y las capas que la rodean. En la clase de francés vamos a aprender más sobre las profesiones u oficios. Seguro que habrá una larga lista en la que están tus aspiraciones profesionales. Es necesario que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas. Estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. Es hora de tomar el timón y que comience la navegación hacia el puerto seguro que llamaremos la educación. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, queridos y queridas estudiantes. Espero que se encuentren súper bien. Hoy es un día especial, ya que nos encontramos juntos nueva vez para continuar este recorrido aprendiendo juntos en casa. Me siento súper feliz de iniciar esta semana que estará cargada de mucha motivación, diversión y el gran trabajo que iremos realizando juntos. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro para compartir lengua española
con su maestra Scarlett Rincón. Ha llegado el momento de que te traslades al baúl de tus recuerdos y navegues en el mar de tus aprendizajes, porque estoy segura que cuando cursabas el quinto y sexto grado de primaria, en el área de lengua española, trabajaste el tema de la oración, ¿cierto? Bueno, en este sentido, en el día de hoy trabajaremos un interesante contenido: la voz pasiva y activa y el complemento directo e indirecto del verbo en la oración. En este día podrás identificar estos elementos. Te recuerdo que es importante que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de la clase, ya que esto te ayudará a aprender y será también de importancia para que dentro de un texto puedas identificar los elementos que hoy trabajaremos. No olvides trabajar las actividades de tu cuadernillo, ya que en esta semana nos enfocaremos en el tema de la población mundial y deberás realizar al final de la semana una infografía. En nuestra próxima clase conoceremos más a fondo acerca de esta temática. ¿Recuerdas qué es la oración? ¿Cuáles elementos la conforman? ¿Qué es eso de sujeto y predicado? Pues recordemos juntos. La oración es una unidad sintáctica con sentido completo que está conformada por predicado y sujeto. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Por ejemplo, Andrea, que es el sujeto, juega con sus amigos en el patio, que es el predicado. Es decir, que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo y que se forma por la unión del sujeto, que es de quien se habla en la oración, y el predicado, que es aquello que se dice del sujeto. Pero ojo, es importante también destacar que la oración se compone de otros elementos que están presentes en el sujeto y en el predicado específicamente. ¿A qué me refiero con esto? A que existen dentro de la oración elementos como el verbo, la voz pasiva, la voz activa y el complemento directo e indirecto. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Bien, estudiantes, para el siguiente ejercicio necesito que tomen nota en su cuaderno. Yo les voy a decir las oraciones y ustedes las van a escribir, para que luego puedan identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Oración número 1. Las palomas vuelan con gran velocidad. Oración número 2. Mi tía Juana hizo dieta otra vez. Tercera oración. Ángela y Tamara son amigas. Oración número 4. El perro de Carla es agresivo. Oración número 5. La pelota está desinflada. Muy bien, ya que tienes escritas las oraciones en tu cuaderno, vamos a identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. En nuestra primera oración, las palomas vuelan con gran velocidad. ¿Cuál sería el sujeto? Las palomas, exactamente. En nuestra segunda oración, mi tía Juana hizo dieta otra vez. ¿Cuál es el sujeto? Mi tía Juana, excelente. Espero que vaya subrayando al igual que yo.
En nuestra tercera oración, Ángela y Tamara son amigas. ¿Cuál es el sujeto? Ángela y Tamara. Excelente. En nuestra cuarta oración, el perro de Carla es agresivo. ¿Cuál es el sujeto? Aquí tenemos el perro de Carla. Y en nuestra última oración, la pelota está desinflada. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se está hablando en la oración? De la pelota. Muy bien. Ya que entonces hemos identificado cuáles son nuestros sujetos, vamos a identificar cuál es el predicado. Recordando que el predicado es aquello que se dice del sujeto en la oración. En nuestra primera oración, ¿qué se decía de las palomas? Que vuelan con gran velocidad. Muy bien, este sería entonces nuestro predicado. ¿Qué se decía en la segunda oración de mi tía Juana? Que hizo dieta otra vez. ¡Excelente! Vamos muy bien. En nuestra tercera oración, ¿qué se dice de Ángela y Tamara? Que son amigas. Perfecto. En nuestra siguiente oración, el perro de Carla es agresivo. ¿Qué fue lo que se dijo del perro de Carla? Que era agresivo. Muy bien, ese es nuestro predicado. Y ya en nuestra última oración, la pelota está desinflada. Nuestro predicado, ¿cuál es? Está desinflada. ¿Qué es lo que se está diciendo de la pelota? ¿Qué es el sujeto? Espero entonces que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Para continuar, te tengo una interesante pregunta. ¿Recuerdas qué es un verbo? Bueno, permíteme y te cuento o te recuerdo su significado. El verbo es la parte de la oración que indica acción, movimiento, condición y estado del sujeto, que es la persona de quien se habla en la oración. Algunos verbos son comer, estudiar, leer, aprender y muchos más. Si yo dijera, Martina y José Ángel cantaron a dúo toda la noche en el concierto, ¿cuál sería el verbo aquí? Si respondiste cantar, respondiste correctamente. Cantar es el verbo porque nos está indicando que los sujetos, que son Martina y José Ángel, están realizando una acción. En el siguiente listado, ¿cuáles verbos están presentes? Aprende. ¿Este es un verbo? Muy bien, es una palabra que nos identifica el verbo aprender. Escarlen, escoba y mango. ¿Son verbos? ¿Sí o no? No. Excelente. Corre. ¿Es una palabra que nos está identificando un verbo? Claro que sí. ¿Qué verbo nos está identificando? El verbo correr. Exactamente.
La palabra estudias nos está identificando un verbo, sí o no. Sí, correcto. Nos identifica el verbo estudiar. Ya que recordamos que es el verbo, continuemos entonces. ¿Alguna vez habías escuchado los términos de voz pasiva y voz activa en español? ¿No? Pero primero debemos conocer qué es la voz gramatical. La voz gramatical es la categoría gramatical asociada al verbo, que indica la relación semántica entre el sujeto, el verbo y el objeto, que permite decidir si el sujeto es agente o es pasivo. Teniendo en cuenta que el sujeto agente es quien realiza la acción y el sujeto paciente es quien recibe la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, en la siguiente oración, el niño tira piedras. La palabra niño es el sujeto agente porque él es quien realiza la acción de tirar piedras. El sujeto paciente hace referencia a la persona o cosa que se ve afectada por la acción realizada por el sujeto. Por ejemplo, en la oración, las manzanas fueron peladas por el niño, el sujeto paciente es las manzanas. Según la voz del verbo, las oraciones pueden ser pasivas y activas. Es necesario, para entender esto, que entiendas el significado de la palabra activo y la palabra pasivo. Activo se refiere a alguien que hace muchas cosas y con bastante energía. Pasivo entonces se refiere a alguien que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. En este sentido, en términos de voz pasiva y activa, podemos decir entonces que la voz activa, el sujeto que realiza la acción, voz pasiva, el sujeto que recibe la acción. Una vez más, voz activa, el sujeto que realiza la acción, voz pasiva, el sujeto que recibe la acción. Bien, desarrollemos ahora los siguientes ejemplos. Con relación a la voz activa, recordando que ésta identifica el sujeto que realiza la acción y la voz pasiva, que identifica el sujeto que recibe la acción. Veamos la primera oración de la voz activa. Los niños rompieron el vidrio. Aquí nos está presentando que el sujeto agente, que son los niños, están realizando la acción de romper el vidrio. Por eso esta oración es de voz activa. Otras oraciones de voz activa son: el profesor felicita al alumno. Una empresa construyó mi casa. Pablo riega las hortalizas de la huerta. Tú no habías firmado la carta. En estas 5 oraciones, el sujeto es quien realiza la acción. Por eso son oraciones de voz activa. Las siguientes 5 oraciones corresponden a voz pasiva, porque aquí la acción la recibe el sujeto. Por ejemplo, el vidrio fue roto por los niños. Aquí nos está identificando que el vidrio, que es el sujeto agente, fue roto por los niños. Entonces, en el vidrio recayó la acción de ser roto. Las siguientes oraciones de voz pasiva son: el alumno es felicitado por el profesor. Mi casa fue construida por una empresa.
Las hortalizas de la huerta son regadas por papi. La carta no había sido firmada por ti. Hay que identificar la voz activa y la voz pasiva. Repetimos. En la voz activa, el sujeto realiza la acción y en la voz pasiva, la acción la recibe el sujeto. Comprobemos lo que has aprendido hasta el momento. Te mencionaré 3 oraciones y tú me dirás cuál es de voz activa y cuál es de voz pasiva. Comencemos. En nuestra primera oración, Gloria paseaba al perro. ¿Esta oración es de voz activa o pasiva? Activa. Muy bien. Segunda oración. Pedro escribió el libro hace 2 años. ¿Esta oración es de voz activa o voz pasiva? Activa. Excelente, porque me indica que Pedro realizó una acción. Oración número 3. La manzana fue comida por Sara. ¿Esta oración es de voz pasiva o voz activa? De voz pasiva. Muy bien. Ya que conocemos qué es la voz pasiva y la voz activa y aprendimos a identificarla en la oración, hablemos entonces acerca del complemento directo. ¿Habías tú alguna vez escuchado sobre el complemento directo? El complemento directo, que también se identifica con las iniciales de su nombre en mayúscula, C de complemento y D de directo, es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo de forma directa. Sirve, como su nombre lo indica, para completar al verbo y siempre estará presente en el predicado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros identificar el complemento directo? Presta mucha atención a los elementos que te voy a mencionar. Primer elemento para identificarlo. El complemento directo puede ser reemplazado por pronombres como la, lo, las y los. Por ejemplo, acompañé a mi hermano al jardín. Podrías reemplazar las palabras mi hermano, que es el sujeto en el que recae la acción de forma directa, por el pronombre lo. Y si hacemos ese cambio, ¿cómo diría la oración entonces de manera coherente? Lo acompañé al jardín. Exactamente. Segundo elemento para identificar al complemento directo. El complemento directo siempre responde a la pregunta ¿quién o quiénes? Ejemplo, Ramón ayudó a mi tía en la mudanza. Repito, Ramón ayudó a mi tía en la mudanza. ¿A quién ayudó Ramón? A mi tía. Muy bien. Entonces, mi tía sería el complemento directo. Tercer elemento para identificar el complemento directo. El complemento directo puede ser también un pronombre o un verbo en infinitivo, que son los verbos que terminan en ar, er e ir. Por ejemplo, lo llevamos al mecánico. En esta oración, lo es un pronombre. Los chicos piden jugar. En esta oración,
jugar es un verbo en infinitivo porque termina en ar. Pongamos ahora en práctica los conocimientos que hemos adquirido acerca del complemento directo a través del siguiente ejercicio. El ejercicio es: localiza el complemento directo de las siguientes oraciones. Primera oración: el doctor atendió a los heridos. ¿Cuál aquí es el complemento directo? Los heridos, exactamente, ya que en ellos recae la acción de atenderlos realizada. Ya que conocemos el complemento directo, hablemos un poco acerca del complemento indirecto, que también se escribe como CI en mayúscula. El complemento indirecto es la persona, animal o cosa que recibe el daño o provecho de la acción. Por ejemplo, Román regala flores a Pamela. Aquí, Pamela se encuentra beneficiada por la acción de Román a regalarle flores. El complemento indirecto se puede identificar sustituyendo por los pronombres le y les al sujeto y va siempre precedido de las preposiciones para y a. Por ejemplo, el cartero ha traído una carta para ti. Continúa aplicando en casa lo aprendido en este día, redactando un texto acerca de la población mundial y en él identifica oraciones con voz pasiva, activa o de complemento directo e indirecto. Chicos y chicas, en nuestra próxima clase trabajaremos un tema súper interesante, así que no te lo puedes perder. Recuerda continuar cuidando tu salud. Se despide con mucho cariño tu profe de lengua española, Scarlett Rincón. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza.
Hasta pronto. Adiós. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio televisivo de formación integral humana y religiosa, donde tenemos la oportunidad de conocernos mejor y crecer tanto a nivel personal como espiritual. Nos encontramos en la tercera semana del año escolar 2020-2021, bajo la modalidad de educación a distancia, donde aprendemos desde casa preservando la salud. Soy el profesor Francis Rodríguez y tendré el privilegio de acompañarlos y compartir con ustedes el contenido de esta asignatura. Chicos y chicas, antes de dar inicio a esta clase de hoy, les invito a asumir una actitud reflexiva para que, con esta oración, podamos reconocer el trabajo como un valor inherente de la humanidad. Decimos: amado Padre, tú que desde los inicios de la creación formaste a la humanidad a tu imagen y semejanza, otorgándoles el don de la creación, para que en ella encontrara la felicidad y la alegría de servir a los demás. Ayúdanos a valorar el trabajo como un medio para llegar a nuestras metas a través del esfuerzo y la dedicación, y así alcanzar nuestra realización personal. Señor, gracias por tu infinito amor y tu generosidad que nos brindas cada día de nuestras vidas. Amén. Es momento preciso para recordar que la semana pasada estuvimos analizando algunas situaciones que se dan entre los adolescentes y sus familiares, donde hacíamos un énfasis especial en el diálogo como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos que se generan en la vida de las personas. Estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante para ustedes, el cual se titula El trabajo como valor. En este, desarrollaremos una serie de actividades que te ayudarán a valorar y explicar la importancia del trabajo, entendido como el esfuerzo y la dedicación que emplean las personas para alcanzar su bienestar. Por esto, es importante que desarrollemos responsabilidad como estudiantes, a la hora de cumplir con nuestras obligaciones y tareas asignadas. Estudiantes, en este momento les invito a reflexionar sobre las siguientes frases. Presta mucha atención y escribe en tu cuaderno las frases que más te gusten. El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Tu trabajo consiste en descubrir cuál es tu trabajo y entonces entregarte a él de corazón. Cuando el trabajo es un placer, la vida es una alegría. Cuando el trabajo es un deber, la vida es una esclavitud. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Siempre se debe trabajar duro, ser honesto y estar orgulloso de lo que eres. Lo importante es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Después de haber reflexionado estas frases, responde las siguientes preguntas. ¿Con cuál de las frases te identificas y por qué? Elige una de las frases y realiza un mural en tu cuaderno. Adórnalo con dibujos y colores de tu preferencia. Toma una foto al mural y envíala a tu maestro o maestra de formación integral humana y religiosa. De las tareas u oficios que realizas diariamente en la casa y en la escuela, comparte cuál es la tarea u oficio que más te gusta y por qué. No pude dormir bien anoche y estoy abostezando todo el día. Abostezar no existe. Bostezar es la acción involuntaria de abrir la boca ampliamente para inhalar.
El aire es una mezcla de gases indispensable para los seres humanos y muchos otros seres vivos. ¿Sabes qué tan importante es esta mezcla de gases? Vamos a descubrirlo. Saludos, estudiantes. Qué bueno es volvernos a encontrar en nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Isaura Peralta. Debes tener listo tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza en tu lugar de trabajo. Recuerda, esta semana tu proyecto es una infografía con el tema Cada vez más seres humanos. Iniciamos. En el día de hoy aprenderemos ¿qué es el aire? ¿Cuándo se considera limpio? ¿Cuál es su composición química? ¿Qué son contaminantes? ¿Cuáles son los contaminantes del aire? ¿Y cómo incide el crecimiento poblacional en la contaminación del aire? Antes de dar respuesta a estas interrogantes, vamos a conocer un poco más la atmósfera. La Tierra está constituida por 3 partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2, la atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2, atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3, la geósfera, que es la tierra sólida. La geósfera, que es la tierra sólida. Estas 3 capas se integran de forma continua entre ellas, a medida que el aire entra en contacto con las rocas con el agua y el agua con el aire. Entonces, cuando ellas se conectan entre sí, se forma la capa de la Tierra donde es posible la vida vegetal y animal de nuestro planeta Tierra. Esta capa recibe el nombre de biosfera. Si vamos al globo terráqueo, podemos ver que toda la parte que está coloreada de azul representa el agua en el planeta Tierra. Esta sería nuestra hidrosfera, mientras que los mapas coloreados con distintos colores representa la geósfera, la parte sólida de nuestro planeta Tierra. Y si mueves con tus manos el aire alrededor del globo terráqueo, esta capa gaseosa sería la atmósfera. Vamos, mueves tus manos y siente la atmósfera que envuelve el planeta Tierra. Perfecto. Ahora te voy a dar un ejemplo más sencillo. Vamos a identificar las 3 capas de la atmósfera que conectadas entre sí forman la biosfera. Esta capa que te envuelve, que está a tu alrededor, sería la atmósfera. Vamos, siéntela. Respira el aire que compone la atmósfera. El piso que te sostiene, que sostiene tus pies, sería la geósfera, la parte sólida de nuestro planeta Tierra. Ahora imaginemos que delante tenemos el océano, río, lago, laguna, pozos, manantiales. Esta sería la hidrosfera de nuestro planeta Tierra. El conjunto de estas 3 capas se llama biosfera y hace posible la vida en la Tierra. Por lo tanto, la Tierra es un sistema multidimensional. Un cambio en una de las partes puede producir cambio en cualquiera o en todas las demás partes. De hecho, es cierto cuando se trata del clima y el cambio climático. Por ejemplo, la gran cantidad de humo emitida por el uso de transporte urbano aumenta la cantidad de gases en la atmósfera, lo que provoca un aumento en la temperatura de la Tierra. La atmósfera es una delgadísima envoltura comparada con el diámetro del planeta, que mide 12.741 kilómetros sobre el ecuador.
El espesor actual de la atmósfera es de aproximadamente 800 kilómetros. Es decir, si la Tierra fuera un mango o una pera, la atmósfera tendría el grosor de la cáscara de la pera. Para el estudio de la atmósfera, los investigadores y científicos utilizan instrumentos o equipos tecnológicos sensibles y precisos que arrojan resultados que luego son utilizados para conocer sus componentes y así establecer la división de sus diferentes partes. La atmósfera se divide en 5 capas. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Pues te la diré. Partiendo desde la superficie terrestre, este sería el orden. La primera es la troposfera, dentro de la cual vivimos, y va desde 0 kilómetros a nivel del mar hasta 15 kilómetros de altitud. En ella se encuentran cerca de las 3/4 partes de los gases atmosféricos. Esto hace que sea la capa más activa, ya que el aire está en constante movimiento. Aquí ocurren los fenómenos climatológicos como el vapor de agua, lluvias, granizos, vientos y tornados. Se calienta por la radiación infrarroja, o sea, el calor que emite el sol a la superficie de la Tierra. Cuando ésta se calienta por la radiación, emite de nuevo el calor hacia la atmósfera. Te explico. El Sol irradia calor a la superficie terrestre en forma de radiación. Cuando la Tierra se calienta, devuelve este vapor caliente hacia la atmósfera y esto es lo que mantiene la troposfera caliente. La segunda es la estratosfera. Se encuentra por encima de la troposfera y se ubica a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Es una región muy estable, de poco movimiento. No contiene vapor de agua, por lo que se forman muy pocas nubes. Como esta capa no es tan turbulenta como la troposfera, permite el vuelo de los aviones. La temperatura aumenta progresivamente hasta 1,4 grados Celsius y dentro de ella, a los 25 kilómetros de altitud, se ubica la capa de ozono. La radiación ultravioleta solar interactúa con las moléculas de la capa de ozono de tal forma que no llega a la superficie terrestre, protegiéndonos de una radiación muy dañina para la salud. ¿Ves qué importante es proteger la capa de ozono? La estratosfera contiene cerca del 19% de los gases de la atmósfera, donde la masa total de estos gases se halla entre la troposfera y la estratosfera. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa media de la atmósfera. Esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. La mesósfera es la capa atmosférica más fría. La cuarta capa es la termósfera. Se localiza de 80 a 500 kilómetros de altitud, donde los gases de la atmósfera atrapan los rayos X provenientes del Sol y otras estrellas. Esta interacción hace que la temperatura de la termósfera aumente de manera considerable, formando iones positivos y negativos, originando la capa de la ionosfera. En esta capa se producen los reflejos de las ondas de radio de banda corta. La quinta y última capa es la exósfera. Es la capa ubicada a mayor altitud, 500 a 800 kilómetros de altitud. En ella se encuentra una gran variedad de pequeñas cantidades de gases como el helio, nitrógeno y argón.
La escasa gravedad a esa altura permite que los gases escapen fácilmente al espacio exterior. Las tres últimas capas, mesósfera, termósfera y exósfera, contienen solo el 6% de la masa total de la atmósfera, por lo que la densidad es muy baja comparada con la densidad de las dos primeras capas. La densidad de la atmósfera no es uniforme a lo largo de las capas, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que no importa la profundidad, la densidad es la misma. La máxima densidad ocurre a nivel del mar. Por eso es que los países se sitúan por encima o por debajo del nivel del mar. En resumen, la atmósfera se divide en 5 capas. La primera capa es la troposfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, en la cual vivimos. Esta capa es muy turbulenta debido a la cantidad de gases que la forma. La capa número 2 es la estratosfera. Esta capa es más calmada, lo que hace posible el vuelo de los aviones. También en esta capa se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioleta del sol para que no lleguen directamente a la Tierra y evitarnos daños. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa se llama termósfera. En esta capa se forma una capa llamada ionosfera, que nos permite obtener ondas de radio corta y señales vía satélites. La última y quinta capa es la exósfera, donde no podría ser posible la vida debido a su baja densidad, falta de oxígeno y altas temperaturas. Las auroras boreales se forman en la termósfera. Se llama aurora boreal al efecto de luces y brillos fluorescentes que ocurren en los cielos del Polo Norte y el Polo Sur. Son uno de los fenómenos atmosféricos más atractivos y bellos de observar. La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra. Estas partículas atrapadas en la magnetosfera, que es el campo magnético en la Tierra que desvía las partículas cargadas de energía solar, se mueven hacia los polos por la propia naturaleza de la magnetosfera. Cuando se acumulan muchas de estas partículas en algunas zonas, chocan con las partículas del aire, soltando chispas que son muy pequeñas y no podemos verlas, pero que cuando son muchas sí se produce luz. Y lo que vemos es la luz de las auroras boreales. Cuando tienen lugar en el norte, reciben el nombre de auroras boreales, mientras que en el Polo Sur son llamadas auroras australes. ¿Aprendiste datos nuevos acerca de la atmósfera de nuestro planeta Tierra? ¿Cierto? Ahora es tiempo de investigar. Te exhorto a apoyar la investigación en la web, revistas y o libros para dar respuesta a las preguntas. Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué importancia tiene el ozono en la estratosfera? ¿Qué importancia tiene el ozono en la estratosfera? Repito, ¿qué importancia tiene el ozono en la estratosfera? Pregunta número 2. ¿Qué sustancias contribuyen a la desaparición del ozono? ¿Qué sustancias contribuyen a la desaparición del ozono? Repito,
¿qué sustancias contribuyen a la desaparición del ozono? Pregunta número 3. ¿De qué manera el ozono de la atmósfera superior protege a los seres vivos de la Tierra? Repito, ¿de qué manera el ozono de la atmósfera superior protege a los seres vivos de la Tierra? ¿De qué manera el ozono de la atmósfera superior protege a los seres vivos de la Tierra? Siguiente pregunta. ¿Por qué la ionosfera permite que las señales de radio recorran una distancia mayor durante la noche? Repito, ¿por qué la ionosfera permite que las señales de radio recorran una distancia mayor durante la noche? ¿Por qué la ionosfera permite que las señales de radio recorran una distancia mayor durante la noche? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capa atmosférica donde ocurre el fenómeno de la aurora boreal y cómo se produce? ¿Cuál es la capa atmosférica donde ocurre el fenómeno de la aurora boreal y cómo se produce? Te repito, última vez. ¿Cuál es la capa atmosférica donde ocurre el fenómeno de la aurora boreal y cómo se produce? Después de este paseo por la atmósfera, estamos en capacidad de comprender y aplicar todo lo referente a la importancia del aire atmosférico. El aire atmosférico no es un elemento ni un compuesto único, más bien es una mezcla homogénea de gases, cada una con sus propiedades físicas y químicas, en la cual están suspendidas cantidades variables de partículas líquidas y diminutas partículas sólidas, tan pequeñas que no pueden ser percibidas a simple vista. ¿El aire y el viento es lo mismo? ¿Qué crees? Piensa. ¿La tienes? El aire, el oxígeno que respiramos, es una mezcla de gases que forma la atmósfera, mientras que el viento es una corriente de aire, o sea, el aire en movimiento. Por lo que decimos que el aire y el viento no es lo mismo. ¿Sabías que? Todos los días los seres humanos respiramos alrededor de 20,000 veces. Una persona adulta inhala de 13,000 a 15,000 litros de aire por día. El aire caliente es más ligero que el aire frío y por tanto tiende a subir. Para que un globo aerostático permanezca en el aire, debe mantener caliente el aire en su interior. La mayor parte del material particulado y gaseoso que contamina el aire es producido por la actividad humana y proviene principalmente de los centros urbanos e industriales. Cuando decimos que el aire está limpio, ¿a qué nos referimos? El aire seco y limpio está compuesto casi por completo de dos gases, un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Estos gases son los componentes más abundantes del aire y tienen gran importancia para la vida en la Tierra, pero poca importancia o ninguna en los fenómenos atmosféricos. El 1% restante de aire seco consiste fundamentalmente en el gas inerte llamado argón, en un 0.93%.
además de diminutas cantidades de una serie de otros gases. El dióxido de carbono, presente en cantidades mínimas de 0.0387%, es un constituyente importante del aire, porque tiene la capacidad de absorber la energía calorífica irradiada por la Tierra. Por consiguiente, influye en el calentamiento de la atmósfera. Esto quiere decir que cuando tenemos en la atmósfera una cantidad de 0.0387% de dióxido de carbono, esta mantiene la temperatura normal de la atmósfera. Pero si vertimos una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, puede producir el aumento de la temperatura y por ende el cambio climático. Estos gases y partículas varían significativamente de un momento a otro y de un lugar a otro. Son ejemplos importantes el vapor de agua, ozono y diminutas partículas de sólido y de líquido. El aire no siempre es igual. A veces es denso y húmedo y otras veces es fresco y seco. Debido a la cantidad de vapor de agua, se sienten los efectos de los cambios de humedad o la cantidad de agua presente en la atmósfera. A continuación, vamos a conocer los contaminantes del aire. Hablar de los contaminantes del aire nos lleva directamente a cambios en el clima. Son reacciones en cadena por la interacción que ocurre entre diferentes capas de la Tierra. Las actividades humanas provocan la contaminación del aire con el uso indiscriminado de los recursos naturales, como son las granceras en los cauces de los ríos, las plantas termoeléctricas, deforestación, el uso de insecticidas y pesticidas en la agricultura, la quema de los combustibles fósiles, como por ejemplo derivados del petróleo como la gasolina, el gasoil y el gas, y el uso indiscriminado de plásticos. Estos son los causantes de la contaminación del aire y como consecuencia contaminantes a mayor escala de todos los ecosistemas. La suma de todos estos procesos trae como consecuencia el cambio climático. Ahora vamos a experimentar. Les advierto que no realicen ningún experimento solos en casa, ni este ni ningún otro experimento. Siempre pidan ayuda a un adulto que le asista. En el experimento de hoy vamos a demostrar cómo la gran cantidad de humo contaminado que sube a la atmósfera puede formar nubes contaminadas y traer consecuencia a los humanos y el ecosistema. Lo primero que vamos a utilizar es un poco de papel periódico y una pinza para sujetarlo y así no tener contacto con el fuego. Vamos a utilizar fósforo. Vamos a utilizar papel de aluminio para simular la capa de la atmósfera y vamos a simular un poco de hielo para simular la capa fría de la atmósfera y un pote de cristal, preferiblemente con la boca ancha. Ahora vamos a realizar el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es encender el papel periódico. Encendemos el papel periódico simulando el humo caliente que va a la atmósfera. Con mucho cuidado, siempre pidiendo la asistencia de un adulto. Jamás intentar ningún experimento solos en casa. En este momento, depositamos el papel periódico dentro de la fuente del pote de cristal. Colocamos el papel de aluminio simulando la capa de la atmósfera y colocamos hielo sobre el papel de aluminio simulando la capa fría de la atmósfera. ¿Qué pasará cuando el humo caliente que sube a la atmósfera entre en contacto con la capa fría de la atmósfera? Observamos un ratito y podemos ver cómo el humo caliente asciende
desde el fondo, o sea, desde la superficie terrestre, hacia la atmósfera. Cuando este humo tiene contacto con la capa fría en la atmósfera, va a tender a descender y a condensarse, formando grandes nubes contaminadas de humo, que pueden ser causante de lluvias ácidas que descienden hacia la superficie terrestre. Ahora vamos a valorar lo aprendido en el día de hoy. Para esto, construye una tabla de 3 columnas llamada CQA para demostrar tu conocimiento acerca de la atmósfera. Una tabla CQA se utiliza para expresar lo que conoces, lo que quieres saber y lo que aprendiste. Llena las 2 primeras columnas de dicha tabla. Entonces, para dibujar una tabla CQA, vas a dibujar 3 columnas. En la primera columna, ubicada a la izquierda de tu cuaderno, vas a colocar la letra C. Y vas a colocar lo que conozco de la atmósfera. En la columna del centro, vas a colocar la letra Q. Y vas a escribir lo que quieres saber de la atmósfera o lo que quiero saber de la atmósfera. En la columna siguiente, a la derecha de tu cuaderno, vas a colocar la letra A y vas a escribir lo que aprendí de la atmósfera. Te repito, cómo dibujar tu tabla CQA. En la columna C, ubicada a la izquierda de tu cuaderno, vas a escribir lo que conoces de la atmósfera. En la columna Q, ubicada en el centro de tu cuaderno, vas a escribir lo que quieres saber de la atmósfera o lo que quiero saber de la atmósfera. En la columna A, ubicada a la derecha de tu cuaderno, vas a escribir lo que aprendí de la atmósfera. Lo que aprendí de la atmósfera. Bien, te voy a dar ahora un ejemplo de cómo podrías llenar tu tabla CQA. Por ejemplo, debajo de la pregunta que colocaste en la columna C, que dice ¿qué conozco de la atmósfera?, puedes responder en la siguiente línea: la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Si es esto lo que has aprendido. Te estoy dando un ejemplo. Repito, en la columna C, donde escribiste ¿qué conozco de la atmósfera?, puedes colocar la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Luego, en la columna Q, en el centro de tu cuaderno, donde escribiste ¿qué quiero saber acerca de la atmósfera?, debajo, en la línea siguiente, puedes contestar, por ejemplo, ¿qué quieres saber cómo se forman las lluvias ácidas? Te repito, en la columna Q, ubicada en el centro de tu cuaderno, donde escribiste ¿qué quiero saber de la atmósfera?, en la línea siguiente debajo, puedes colocar, por ejemplo, ¿qué quieres saber cómo se forman las lluvias ácidas? En la columna A, ubicada en la derecha de tu cuaderno, puedes colocar, por ejemplo, debajo de la línea que escribiste ¿qué aprendí acerca de la atmósfera? Puedes responder, por ejemplo, que la atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Te estoy dando un ejemplo. Ahí tú vas a colocar lo que tú realmente aprendiste en el día de hoy. Te repito, en la columna A, ubicada a la derecha de tu cuaderno, donde escribiste lo que aprendiste de la atmósfera, puedes colocar, por ejemplo, que aprendiste que la atmósfera nos cubre de los rayos ultravioletas del sol. Ahora vamos a reflexionar. ¿Cómo podría el hombre reducir la contaminación del aire? Reflexiona. ¿Cómo podría el hombre reducir la contaminación del aire?
Piensa. ¿Pensaste en algunas opciones? Como por ejemplo, evitar la deforestación, plantar árboles, reducir la cantidad de plásticos y combustibles fósiles. Estos son algunos ejemplos a tus posibles respuestas. Te repito, si respondiste evitar la deforestación o plantar árboles o reducir el uso de plástico y de combustibles fósiles, estas opciones pueden ser válidas y has respondido correctamente. Atentos ahora a responder algunas preguntas. Solo piensa y me respondes para valorar si aprendiste en la clase de hoy. Primera pregunta. ¿Cuál es la envoltura gaseosa de la Tierra? Repito, ¿cuál es la envoltura gaseosa de la Tierra? Piensa. Muy bien, si has respondido, atmósfera. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capa de la atmósfera dentro de la cual vivimos? Te repito. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capa de la atmósfera dentro de la cual vivimos? Si dijiste troposfera, perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se ubica la capa de ozono? Te repito. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se ubica la capa de ozono? Piensa. Si respondiste estratosfera, esa es la respuesta correcta. Cuarta pregunta. ¿Qué se define como una mezcla homogénea de gases? ¿Qué se define como una mezcla homogénea de gases? Piensa. Si has respondido aire, perfecto, has aprendido. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué está compuesto casi por completo por dos gases? Un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Te repito. ¿Qué está compuesto casi por completo por dos gases? Un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Dale, piénsalo. Aire limpio. Correcto. Si respondiste aire, también estás en lo correcto. Vamos a la sexta y última pregunta. ¿Cuáles acciones humanas contaminan el aire? Te repito. ¿Cuáles acciones humanas contaminan el aire? A esto puedes responder, por ejemplo, quema de combustibles fósiles, como la gasolina, el gas o el gasoil. El uso de insecticidas y pesticidas como aerosoles. Ejemplo, aerosoles que usas en casa como desodorante y aromatizantes en spray. Son algunos de los contaminantes del aire. Si has respondido una o varias de estas opciones u otras opciones que contaminan el aire, has respondido correctamente. Espero que hayas comprendido el concepto de aire y algunos contaminantes de este. Es importante evitar usar productos que ponen en peligro la calidad del aire y el clima. Vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro planeta Tierra. Ahora, ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu proyecto de la semana, una infografía con el tema Cada vez más seres humanos, donde puedes relacionar el crecimiento poblacional y la contaminación del aire. Hasta un próximo encuentro, te acompañó tu maestra Isaura Peralta.
Saludos nuevamente, estudiantes del primer grado de secundaria. Espero que hayan podido reflexionar sobre el trabajo y su importancia. En este momento, te invito a que pienses en la siguiente idea. El trabajo es parte esencial para el bienestar de las personas e influye de forma directa en el desarrollo de los individuos y las naciones. La vida encuentra sentido en las acciones que realizamos. La labor de las manos refleja quién eres. A la vez, se hace posible alcanzar la satisfacción por lo realizado. A través del trabajo, se contribuye con la creación y se construye un mundo mejor. Ahora, te invito a que reflexiones sobre estas interrogantes. Para ti, ¿qué es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo al que te dedicas? ¿Es el estudio un trabajo? ¿Qué opinas? ¿Cuáles herramientas necesitas para realizar bien tu trabajo como estudiante? ¿Es importante la dedicación y el esfuerzo para el logro de nuestras metas? Explica tu respuesta. Ahora te invito a leer un fragmento del poema El trabajo, de Rubén Sada. Qué vital es cumplir con el trabajo, que dignifica y eleva al ser humano. Conviene madrugar y levantarse temprano, para no andar mendigando en andrajos. Trabajo, yugo esclavo, laburo, no importa cómo tú lo denomines. Lo que importa es que lo termines, para tener un próspero futuro. Que el trabajo no llegue a ser tu cruz. Hazlo con la máxima eficiencia, hazlo con coraje y con conciencia, porque el trabajo honrado es salud. Cuando tengas mucho, no te quejes, pues están los que poco tienen. Piensa en los que se mantienen con las obras de lo que tú dejes. Concluida esta lectura, explica con tus palabras las siguientes cuestionantes. Según este poema, ¿cómo se define el trabajo? ¿Con qué verso del poema te sentiste identificado? En este momento, es preciso que abordemos en nuestra clase la importancia del trabajo de la mujer en la actualidad. Para nosotros, es común ver mujeres trabajando en todos los campos laborales, desde ingenieras, doctoras, hasta conductoras de vehículos de carreras y camiones pesados. Pero esto no siempre fue así. Antes, las mujeres no trabajaban en bancos u oficinas, sino que simplemente se dedicaban a criar a los hijos y hacer las labores del hogar. No fue hasta el desarrollo de la industrialización donde aparecieron las grandes fábricas, cuando las mujeres comenzaron a introducirse en el ámbito laboral, debido a la gran demanda de trabajadores que existía, ya que los hombres no eran suficientes. Otro momento histórico que marcó la participación de la mujer en el campo laboral fue el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Debido a que casi todos los hombres fueron a la guerra, las empresas, fábricas y negocios se quedaron vacíos, provocando que los puestos de trabajo fueran ocupados por mujeres. Después de estos acontecimientos, aumentó la presencia de mujeres en trabajos formales como enfermeras, maestras, secretarias, operadoras de líneas telefónicas, entre otras. Aunque todavía, un par de décadas después, existían áreas laborales donde no había presencia de mujeres. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir,
que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Todo el mundo tiene un sueño de ser grande en su vida, llegar a ser profesional para ayudar a su familia y su comunidad. ¿Y tú, qué has pensado ser cuando sea grande? ¿Ingeniero para construir mejor? ¿Escritor para escribir los mejores libros del mundo? ¿O policía para cuidar tu ciudad? ¿Te diste cuenta de qué vamos a hablar en esta lección? Entonces, quédate en sintonía porque esta clase va a ser muy interesante. Bonjour à tous, bienvenue à la clase de français. Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés. ¿Listo, lista para iniciar la clase de hoy? ¿Tu te rappelles de quoi on a parlé la dernière clase? ¿Recuerdas de qué hablamos en la última clase? En esa ocasión aprendimos vocabulario con relación a los países y las nacionalidades. Además, cómo preguntar para saber de dónde es alguien y a responder esa misma pregunta. Volvamos a mencionar las fichas y los países para repasar un poco. Vamos a pronunciar estos países y sus nacionalidades para trabajar la fonética. Pero antes, vamos a escuchar el sonido de las diferentes terminaciones que hemos estudiado anteriormente. Wa, masculin, was, féminin. Yen, masculin, yen, féminin. Masculin, en, féminin. Masculin, es, féminin. Escuchemos algunos ejemplos de estos sonidos. Wa, was, como en chinois, chinoise. Yen, yen, como en chilien, chilien. En, como en américain, américaine. Es, como en français, française. Bien, ya conoces cómo se pronuncia y escuchan estas terminaciones. Maintenant, répète après moi. Ahora, repite después de mí. Pays, nationalité. République dominicaine, dominicain, dominicaine. Espagne, espagnol, espagnol. Chine, chinois, chinoise. Mexique, mexicain, mexicaine. États-Unis, américain, américaine. Haïti, haïtien, haïtienne. Colombie, colombien, colombienne. Japon, japonais, japonaise. Chili, chilien, chilienne. Belgique, belge, belge.
Russie o la Russie. Russe, russe. Ya que repasamos el contenido anterior, empecemos con nuestra clase de hoy. Después de esta lección, serás capaz de decir diferentes ocupaciones y hacer preguntas para solicitar y responder este tipo de información. Si te prêt, allons commence. Si estás listo, lista, pues empecemos. La forma básica de preguntar en qué trabajas en francés es usando las preguntas siguientes. ¿Quelle est ta profession? ¿Quel est ton métier? Y para contestar decimos je suis más la profesión. Ahora te menciono algunas profesiones para que conozcas su forma de escribirse en francés. Professeur, mécanicien, acteur, dentiste, journaliste, informaticien, docteur, comptable, infirmier ou infirmière, policier, pompier, pasteur, chauffeur, architecte. En francés es muy importante saber cómo poner en femenino las ocupaciones porque las terminaciones varían según la profesión. Practiquemos la pronunciación de cada una de estas ocupaciones. Repite después de mí. Infirmier, infirmière. Ingénieur, ingénieur. Musicien, musicienne. Docteur, docteur. Chauffeur, chauffeur. Avocat, avocate. Chauffeur de taxi, chauffeur de taxi. Vendeur, vendeuse. Policier, policière. Charpentier, charpentière. Agriculteur, dentiste, photographe, scientiste, acteur, actrice. Ya que conoces cómo pronunciar y escribir las profesiones, es momento de poner en práctica lo que acabamos de aprender. On y va. Empecemos ahora. A continuación, selecciona la respuesta correcta en cada profesión. Professeur. A. Profesor. B. Enfermera. C. Agricultor. 2. Docteur. A. Profesor. B. Guía turístico. C. Doctor. 3. Agriculteur. A. Músico. B. Conductor de taxi. C. Agricultor. 4. Avocat. A. Músico. B. Abogado. C. Agricultor. 5. Vendeur. A. Doctor. B. Conductor de taxi. C. Vendedor. Ahora vamos a repetir eso de nuevo para captar mejor. Profesor. A. Profesor. B. Enfermera. C. Agricultor. 2. Docteur. A. Profesor. B. Guía turístico. C. Doctor. 3. Agriculteur. A. Músico. B. Conductor de taxi. C. Agricultor. 4. Avocat. A. Músico. B. Abogado. A. Agricultor. 4. Vendeur. A. Docteur. B. Conductor de taxi. C. Vendedor. Para ver qué tal lo hiciste, revisemos las respuestas. Para ver qué tal lo hiciste, revisemos las respuestas. 1. A. Profesor. 2. B. Doctor. 3. C.
agricultor. 4. D, abogado. 5. C, vendedor. Si tus respuestas fueron estas, entonces felicidades, lo habrías hecho excelente. Ahora, ¿te acuerdas cómo preguntar a alguien sobre su ocupación en francés? En caso de que no lo recuerdes, puedes aprenderlo conmigo. Presta atención. Para preguntar a la otra persona cuál es su ocupación, podemos decir quelle est ta profesión. Quelle est ta profesión. Repite. Quelle est ta profesión. Podemos también usar esta pregunta. Quel est ton métier? Quel est ton métier? ¿Qué crees si mejor la escribimos? Quel est ton métier? Se escribe Q, U, E, L, E, S, T, T, O, N, M, E, T, I, E, R. Y el signo de interrogación para hacer la pregunta. Quel est ton métier significa ¿qué haces? Refiriéndose a la ocupación a la que te dedicas. En este momento solo estudias, así que podríamos decir que eres un estudiante. Entonces, si yo te pregunto, ¿quel est ton métier? ¿Cómo deberías responder? Pues, yo soy estudiante. ¿Cómo se dice en francés? Se dice, je suis étudiant masculin, je suis étudiante féminin. Para contestar, utilizamos le verbe être au présent. El verbo se lo está en presente. Je suis étudiant masculin, je suis étudiante féminin, que significa yo soy estudiantes. Vamos, repítelo. Je suis étudiant, je suis étudiante. ¿Qué te parece si lo escribimos ahora? Allons-y. Je suis étudiant o étudiante, ¿ok? E, T, U, D, I, A, N, T. O, E, T, U, D, I, A, N, T, E. Bon travail, buen trabajo. Para practicar, hagamos otro ejercicio. Antes te voy a repetir la lista de ocupaciones para que puedas recordar. Infirmier, infirmière, enfermera. Docteur, doctor. Musicien, músico. Policier, policía. Professeur, profesor. Chauffeur de taxi, conductor de taxi. Vendeuse, vendedora. Agriculteur, agricultor. Photographe, fotógrafo. Charpentier, carpintero. Informaticien, informático. Dentiste, dentista. Comptable, contador. Scientiste, científico. Avocat, abogado. Imaginemos ahora una situación donde una persona nos visita por primera vez y queremos saber la ocupación de esa persona. Primer caso, esta persona es un oficial de policía. Luego de saludarlo, le preguntas cómo está, su nombre y de dónde viene. ¿Cómo le preguntarías su ocupación? Pues le dices, ¿quel est ton métier? Ahora, ¿cómo él respondería en francés? ¿Recuerdas cómo se dice policía en francés? Policier. Por lo tanto, ¿cómo debe responder esa persona? La respuesta sería, je suis policier. Segundo caso, esta persona es un doctor. En francés es docteur. Entonces, ¿cómo respondería cuando le preguntes, ¿quel est ton métier? Esa persona diría, je suis docteur. Tenemos un último caso. Esta persona es profesor. La pregunta es, ¿quel est ton métier?
A lo que él respondería, je suis, como yo, si fuera de turista a un país extranjero, y me preguntan, ¿quelle est ta profesión o quel est ton métier? Respondería, je suis professeur de français. Espero que hayas entendido perfectamente la clase. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos diferentes ocupaciones con sus pronunciaciones, también cómo hacer y contestar preguntas sobre ocupaciones en francés. Espero que ya puedes hablar de las ocupaciones en francés. Hasta aquí la clase de hoy, esperando que puedas continuar practicando la pronunciación de las ocupaciones. Y recuerda, aprendemos en casa preservando la salud. Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés. À la prochaine. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. En el bloque anterior, analizábamos el valor del trabajo tanto para hombres como mujeres, donde pudimos entender que el trabajo es un derecho que tiene todo ser humano a desarrollarse personal y profesionalmente, respondiendo así al llamado recibido por Dios a ser felices desde nuestra vocación, sirviéndole a Él y a nuestro prójimo. Ahora te invito a participar de la siguiente trivia. ¿Cuál de estos hechos históricos marcó la introducción de la mujer en el campo laboral? A. La Revolución Francesa. B. La Segunda Guerra Mundial. C. La dictadura de Trujillo. Reflexionemos en torno a las Sagradas Escrituras. Veamos qué nos dice Dios sobre el trabajo en el libro de los Proverbios. Escuchemos con atención. Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 11. Flojo, anda a ver a la hormiga, mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo, pero junta en verano provisiones, amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir echado? ¿Cuándo vas a levantarte de tu cama? Duermes un poco, después sueñas un momento, luego estiras los brazos cruzados y de pronto te sorprende la pobreza como un vagabundo. La miseria cae sobre ti como un ladrón. Piensa en esta pregunta. ¿Qué me quiere decir Dios con las palabras de este texto bíblico? Estudiantes, hemos llegado al final de este encuentro. Hoy conocimos el valor que tiene el trabajo como medio para alcanzar nuestras metas y bienestar. Además, reconocimos las vivencias que han tenido las mujeres a lo largo de la historia para que hoy puedan desempeñar cualquier trabajo o función. Antes de finalizar, te invito a hacer un diario reflexivo con las siguientes preguntas. ¿Qué ha sido lo más significativo de la clase del día de hoy? ¿Cómo influye el trabajo en el bienestar de las personas? ¿Qué piensas trabajar cuando seas adulto? ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy y sobre todo
Que los contenidos trabajados les sirvan para comprender mejor la importancia que tiene el trabajo en nuestras vidas. Para nuestro próximo encuentro, desarrollaremos el tema Tecnología y Vida, la ciencia y la tecnología al servicio de las personas. Quiero concluir con una frase del fundador de Apple, Steve Jobs. La única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces. Les agradezco su atención y compañía durante este recorrido. Hasta el próximo encuentro. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Aplaudimos tu disciplina y que te hayas concentrado bastante en el día de hoy. Y haciendo un repaso de todo lo que vimos en nuestra primera clase, que fue de lengua española, aprendimos acerca de la voz pasiva y activa y del complemento directo e indirecto en la oración. En Ciencias de la Naturaleza, analizamos la importancia del aire, la contaminación del aire que respiramos y conocimos mucho mejor lo que es la atmósfera y las capas que la rodean. Y en la clase de francés aprendimos a escribir y a pronunciar algunas profesiones y oficios. Recuerda que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo, que se conforma de sujeto, que es de quien se habla en la oración, y de predicado, que es lo que se dice del sujeto. No olvides que la voz pasiva es cuando la acción del verbo la recibe el sujeto, y la voz activa cuando el sujeto realiza la acción. La Tierra está constituida por 3 partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2, la atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2, atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3, la geósfera, que es la tierra sólida. En francés es muy importante saber cómo poner en femenino las ocupaciones porque las terminaciones varían según la profesión. Repite después de mí. Infirmier, infirmière. Ingénieur, ingénieur. Musicien, musicienne. Docteur, docteur. Como ya el tiempo se nos ha agotado, queremos despedirnos con el orgullo de haber completado la misión. Nos encontramos pronto y les exhorto a seguir sonriendo, tal como lo dijo el gran actor del cine mudo Charlie Chaplin, que un día sin sonreír es un día perdido. Soy su maestra Scarlett Rincón y desde aquí les envío un abrazo desde la distancia. Nos vemos en la próxima.
Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.